No olviden darle like, comentar y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Nos vemos, adiós. Ya conocemos a Kaela, pero ¿de dónde viene? Kaela desde chiquita fue muy rara. Cuando ella conoció a Ángel por primera vez, fue en la primaria. La primaria en aquel entonces trabajaba con un muy extraño programa de parejas de alumnos, el cual más adelante fue removido por quejas de los alumnos. En dicho programa, todas las actividades del curso escolar debían ser realizadas en parejas, y a Kaela le tocó con el pequeño Angie. Kaela venía de una familia de pocos, por no decir muy escasos y casi nulos recursos. Su familia estaba a 2 pasos de probar la pobreza extrema. Su casa, desde que la conoció, siempre tuvo ese estado de maltrato. Paredes o sucias o a medio pintar, techo de lámina, solo 4 habitaciones tenían focos de luz, e incluso su padre tuvo que abrir varios hoyos en la parte superior de varias paredes para que la luz de dichos focos se esparciera por toda la casa. Su padre era obrero, y su madre, ama de casa, y tenía 2 hermanos mayores, su hermano Emiliano y su hermana Camila. Ellos se tuvieron que salir de la escuela al terminar la secundaria para ayudar a sus padres con los gastos de la casa. Su hermana se consiguió un trabajo como la encargada de limpieza en una cafetería, y su hermano ayudaba a su padre en una obra de albañilería que estaba casi saliendo de la ciudad, donde los regaños y enojos del papá jamás faltaban. Y eso no solo se quedaba en el trabajo, también estaba en la casa, entre sus hermanos, entre sus padres, y por supuesto, con ella también. Siempre se peleaban por razones estúpidas, que si la tapa del baño, que porque llegaste a esta hora, que por qué no está la comida, por qué no hiciste la tarea, que no sé qué. Ese era el pan de cada día en la casa de Kaela, pero al menos entre los hermanos, solo se peleaban e insultaban verbalmente. Entre los padres, las peleas y discusiones llegaban hasta los golpes. Todo esto enfrente de sus hijos, y todo este ambiente, claro que iba a afectar el desarrollo de sus hijos. Las niñas por su parte desarrollaron personalidades toscas y extremadamente confiadas para los estándares femeninos. A ellas les gustaban más los dinosaurios y las figuras de acción que las Barbies, y con el tiempo no era raro verlas con ropa de niño, y cada vez que otra niña trataba de molestarlas con este hecho, la respuesta de ellas siempre era la misma. ¿Y a ti qué te importa? Es mi ropa y mis cosas. ¡Vete al diablo! Y su hermano, simplemente buscaba algo con que distraerse de toda esa avalancha de furia y tristeza que le generaba su padre. Cualquier cosa. Al inicio, solo eran las golosinas, las caricaturas, la música, y después fueron los cigarros, el alcohol, y las partes íntimas de las mujeres, todas esas cosas que un niño de su edad no debería ver ni probar. Y la madre de Kaela tampoco era un refugio. Su madre era una madre ama de casa, la clase de madre que cuando le decías que no te gustaban las verduras te jalaba de la oreja y te azotaba la cabeza contra la mesa, la clase de madre que siempre te preguntaba si habías hecho la tarea, y si no se la mostrabas, sacaba una correa y se aseguraba de que después de eso ya no sintieras la piel de la parte posterior de tu cuerpo, la clase de madre que te obligaba a barrer y limpiar los trastes a punta de amenazas, la clase de madre que todos los días se preguntaba, ¿por qué diablos me casé con él? Kaela, dejando de lado su romance fallido con Demian, hay un hecho que es importante recalcar, que ella en realidad nunca se sintió cómoda con aquella relación. Sin embargo, desde que conoció a Ángel, experimentó lo contrario. Él era todo lo contrario a ella y Demian. Ángel era tímido, suave, algo afeminado, y cuando se enojaba lloraba, lo cual no era difícil de lograr. Uno pensaría que cuando un niño y una niña son así de diferentes, solo se molestarían hasta que el niño le pegaba a la niña y ahí terminaría el drama. Sin embargo, resultó ser al revés. Era Kaela la que terminaba desesperándose y golpeando a Ángel, y este, aunque trataba de defenderse, no lo lograba y terminaba acusando a Kaela con su mamá. Incluso, en una ocasión, Kaela, sus hermanos, Ángel, Rafael, el papá de Ángel y el tío ya fallecido de Kaela, fueron a nadar al río, y todo iba bien, hasta que por error, Ángel tiró a Kaela por error al agua, y está en un arrebato de furia, le tiró su oso de peluche al río. Todo esto mientras los adultos estaban ocupados poniéndoles curitas en las rodillas a los demás niños porque se lastimaron con las piedras del río.
No es como que a Kaela le gustase pelearse con él, pero era la única vez en que parecía tener el control. Y legítimamente, a pesar de sus tonterías, consideraba a Ángel su amigo, su mejor amigo. Y por eso, aunque no lo parecía, cuando entabló contacto por primera vez en años con él en la escuela, y ver lo guapo que se puso después de la pubertad. Sin mencionar el incidente con el orine, de hace solo 2 semanas atrás, no pudo evitar sentir sensaciones nuevas, tanto emocionales como corporales, emocionales, como compasión, ternura, y sí, lo encontraba como apartamento para ser su nuevo chico especial, y corporales, como sentir una extraña sensación de humedad y calidez en cierta parte de su cuerpo, cuando pensaba en cosas como su voz, cabello o piel. Y antes de que Kaela pudiera seguir recordando el pasado, o teniendo sueños húmedos con Ángel, su teléfono sonó, y era un mensaje de sus amigas, las cuales no solo estaban listas para ensayar viejas y nuevas canciones, sino que además, tenían algo importante que decirle en persona. Kaela tomó su guitarra y mochila, y antes de salir, recogió su patineta que dejó debajo de su cama, y al salir, la usó para patinar hasta el salón que ella y sus amigas, Sofía y Valentina, rentaron para ensayar los siguientes meses, antes de la gran graduación. Kaela llegó al salón donde ella y sus amigas ensayarían viejas y nuevas canciones. Sin embargo, cuando llegó, notó que sus amigas estaban algo inquietas y nerviosas, y aunque al inicio trató de preguntar, rápidamente notó que la caja donde guardaban la libreta con las canciones, ya no estaba. Las 3 la buscaron por todo el salón pero no estaba, incluso pidieron permiso para revisar otros salones del edificio para buscarlo, y justo cuando Kaela ya estaba entrando en desesperación, notó que el muchacho de limpieza tenía un ojo morado. Ella sabía que él tenía las llaves del salón, así que no dudó en preguntar, y su sorpresa fue grande, al escuchar que justo el día anterior, Demian, su exnovio, lo golpeó y le quitó las llaves. Entró al salón furioso, buscando algo, y al no encontrar nada, salió y se fue corriendo con sus 4 amigos antes de que la dueña y su esposo los atraparan, y suponiendo lo peor, Kaela fue a revisar un basurero que estaba junto a la salida. Pasó 30 largos minutos buscando entre bolsas malolientes, envoltorios y restos asquerosos de jugo, hasta que finalmente, encontró su caja entre todo el montón de porquería, rasgada y aplastada, pero por suerte, al cuaderno no le había pasado nada. Y mientras Kaela caminaba de regreso a el salón, no pudo evitar soltar bufidos, refunfuños, y susurrar obscenidades, pues sentía que su sangre estaba hirviendo, y el enojo, y la rabia, se notaban en su expresión. Al regresar, como pudo, trató de concentrarse en su música, y luego de una larga tarde de pulir viejos clásicos y terminar nuevos temas, se estaba preparando para irse a casa, y tal vez, le encontraría otro uso a esa deshecha caja, tal vez como seguro para puertas, o como leña para el boiler del baño. Sin embargo, al revisar la libreta otra vez, se dio cuenta que Demian escribió algo en la última página. Eso era un garabato apenas legible, pero parecía decir: eres mía, Kaela García es solo mía, no del pequeño marica. Al leer eso, Kaela no pudo evitar sentir que la sensación de calor en sus venas volvía. Y antes de que pudiera tener otro arranque, sus amigas la miraron preocupadas. Kaela, yo y Sofía tenemos algo que decirte, y no te gustará. Pues díganlo. No me dejen en suspenso. Yo y Sofía nos mudaremos de la ciudad. Nos iremos de la ciudad, Loma. Y ya no podremos seguir en la banda. ¿Qué? Kaela apenas lo podía creer, y no lo podía procesar. Ellas habían sido sus amigas desde el primer grado de la secundaria, habían pasado tanto juntas, ella simplemente no podía seguir con la música sin ellas. Todo lo que ella había logrado hasta ahora era gracias a sus amigas, y simplemente, no podía, no quería, no se imaginaba como solista, y ella sabía que no podía serlo. Valentina le explicó que su padre consiguió un nuevo trabajo, o mejor dicho, lo ascendieron en la empresa donde trabajaba, y a Sofía, le habían conseguido una beca en una universidad de Kansas, en los Estados Unidos, y se tendría que ir para allá tan pronto como terminara la escuela, y gracias que ella era una estudiante sobresaliente, iba a
a terminar la escuela justo en esta temporada. Kaela se estaba derrumbando por dentro. Ella claro que quería lo mejor para sus amigas, las amaba con su corazón, pero esto eran terribles noticias para ella. Kaela, luego de fingir legítima alegría, se fue del lugar, y por cada calle que pasaba, sus emociones poco a poco iban ganando la pelea, y antes de que pudiera volver a su casa, las lágrimas ya bañaban su rostro, y luego de limpiarlas, entró con el perfil más bajo posible a su casa, se dejó caer en su cama, y fue ahí, donde los pensamientos, las realizaciones de que 1, ella era demasiado pobre para ir a la universidad, 2, la música era lo único que de verdad le apasionaba y ningún trabajo la llenaría, y 3, toda su vida en esencia era un asco, pudo más que ella, y simplemente, aprovechó que sus padres estaban peleando en la otra habitación, y por alguna razón, habían metido a sus hijos en su pleito, y estaba totalmente sola, para soltar todo lo que sentía. Sus sollozos fueron ahogados por los sonidos de la discusión, sus lágrimas, se perdieron entre la tela de la almohada, y sus sueños se destruyen en las crueles garras de la cruda, fría y despiadada realidad. Al día siguiente Kaela estaba sentada enfrente del estorboso televisor que su familia tenía en el cuarto de ella y sus hermanos. Su hermano estaba afuera en la calle, y su hermana estaba barriendo la cocina, su madre estaba haciendo la comida. En circunstancias normales Kaela estaría en la calle también, sin embargo, después de enterarse de lo de sus amigas, realmente no tenía ánimo de nada, solo quería sentarse a ver la tele hasta que la noche cayera. Sin embargo, luego de comer, su hermana quería ver la televisión. Quítate, perra, y mueve tu mochila del lugar. Mamá va a limpiar esa parte del piso. Kaela obedeció de mala gana, y al poner su mochila a un lado de la cama, la revisó, y al lado de la libreta que tenía su tarea de matemáticas, estaba la caja. Sin embargo, al tratar de tomar su libreta, notó que la caja tenía algo duro y cuadrado adentro, lo cual no parecía ser su libreta, y al revisar más de cerca se dio cuenta que la caja tenía un fondo falso. Debajo de la base, la caja parecía esconder otro compartimiento. Al inicio, cuando Kaela encontró por primera vez esa caja, simplemente buscaba algo donde guardar su libreta de música, nunca se molestó en revisar más de cerca aquella cosa dura y cuadrada que parecía estar dentro de la caja, separada por otro pedazo de cartón. Y al sacar aquella cosa, se dio cuenta que era una cinta VHS. Kaela simplemente dejó la cinta en su cama y observó cómo esta tenía escrito con plumón negro, Mickey Mouse. A Kaela esto le parecía muy raro, y la pregunta de dónde salió la cinta vino de inmediato a su mente. Durante todo el resto del día, Kaela tuvo dicha pregunta rondando por su cabeza, y cuando le contó a sus hermanos de la cinta, recordó un local de renta de películas que estaba al otro lado de la calle, y su hermano mencionó que en la biblioteca de su escuela hay un reproductor de VHS, pero sin embargo, su hermano no solo le contó eso, sino también algo más, algo que Kaela no se tomó en serio, y de hecho, causó que dejara de darle tanta importancia al asunto. Su hermano le habló de una historia, una creepypasta de internet muy vieja, llamada Suicide Mouse. Esta habla de la existencia de un cortometraje de Mickey Mouse hecho por Walt Disney a finales de los años 1920, el cual fue tan aterrador que fue guardado y escondido bajo llave para nunca ser emitido. La cual habla de cómo este corto muestra una historia donde Mickey sufre una infidelidad por parte de Minnie Mouse, y este intenta suicidarse de varias maneras, y al final muestra una secuencia donde Mickey camina triste por una calle solitaria, mientras que de fondo, se escucha una melodía sombría de piano, y poco a poco, la escena cambia. Mickey se pone maniáticamente feliz mientras empieza a caminar más rápido, y la melodía de fondo se transforma en gritos de sufrimiento, y al final, Mickey muere al final del corto. Y para terminar, un ejecutivo de Disney, llamado Leonard Martin, que estaba buscando cintas viejos cortos para archivarlos, se topa con el episodio y decide verlo, pero al final del corto, Martin por alguna razón, puede no solo escuchar los gritos, sino también, puede ver a las personas, siendo apuñaladas, golpeadas, asesinadas, y al final del corto, no es Mickey el que muere, sino, que el episodio parece insinuar que el que está sufriendo es él, y poco después de esto, Martin fue encontrado muerto en el suelo de su propio departamento, con los ojos salidos de su cráneo.
Kaela no le dio importancia, ni la más mínima a esa historia que claramente era inventada. Sin embargo, el punto de la tienda de películas le pareció interesante, así que el lunes, después de la escuela, fue a dicha tienda, y preguntó por los VHS. El dependiente le dijo que desde hace años que ya no vendían eso, pero todavía tenían un reproductor que supuestamente ya no servía, y Kaela se lo pudo llevar por solo 150 pesos, porque ese sujeto era un tarado aparentemente. Al llegar a casa su hermana le dijo que su madre no se sentía bien y que no quería que la molestaran, y cuando vio el reproductor VHS, solo se rió y se fue a la cocina. Al instalar el reproductor, como Kaela ya temía, no parecía funcionar, y estaba por guardarlo otra vez, cuando notó que la cinta ya no estaba, y al cuestionar a su hermana, esta no sabía nada, y cuando su padre llegó, le preguntó por su hermano, ya que este no había regresado a casa con él, y su padre solo respondió que este ni siquiera había ido a trabajar, y cuando Kaela trató de usar su celular para llamarlo, notó que en el chat con su hermano había una imagen, y al verla, su expresión cambió a una de sorpresa y su estómago se le hundió. Esa fotografía mostraba lo que parecía ser un cuerpo humano, pero en un estado de putrefacción muy avanzado, parecía casi una momia, o como un esqueleto forrado en una especie de plástico carnoso, cuyo rostro sin ojos estaba contorsionado en forma de una gran y grotesca sonrisa, y al ver con más detenimiento la imagen, el cadáver parecía tener cables eléctricos enterrados en el torso y espalda, y Kaela no pudo saber de qué se trataba eso, ya que su hermano no contestaba ni sus llamadas ni mensajes, y al día siguiente, Kaela y sus hermanos se enteraron de lo peor. Su hermano estaba muerto. El funeral se celebró solo 3 días después, días en los que velaron el cuerpo dentro de su casa y bloquearon la calle, hicieron el velorio. Ángel y Rafael estuvieron ahí para apoyar a Kaela. Allí, conocieron a su familia, la cual parecía mucho más afectada por el deceso de Emiliano. Durante esos 3 días todos los amigos del padre que Kaela, todas las señoras que conocían a su madre, todos los vecinos de la colonia, e incluso, Demian y sus amigos, estaban ahí. Sin embargo, esto disgustó a Kaela, ya que aunque esto no la afectó a ella tanto, tener a Damián cerca en un momento como este no era bueno, así que acompañada de los hermanos, y usando la entre comillas festividad de su familia, se escondió en su casa con los hermanos, dejando que Damián decidiera por sí mismo, si iba a enfrentar a su padre con tal de pasar. Una vez adentro, los hermanos se impresionaron al ver el jardín lleno de plantas gigantes, y la cocina adornada con 3 cucarachas que bailaban por el piso, y por el hecho de que Kaela debía compartir dormitorio con sus hermanos. Y teniendo en cuenta que su hermano, Emiliano, fue conocido en el barrio por haber sido atrapado espiando a una vecina mientras ésta se estaba bañando. Que alguien así compartiera cuarto con 2 mujeres no parecía una buena idea. Sin embargo, viendo que la casa, que ya por sí misma estaba en pobres condiciones, solo contaba con 2 dormitorios y uno de ellos ya estaba ocupado por los padres, no parecía haber más alternativa que poner 3 camas, y una televisión que probablemente era de segunda mano, en un mismo cuarto y separarlas con cortinas. Los hermanos acompañaron a Kaela a su cama, y después de que ésta se recostara, Rafael vio el reproductor VHS, y al cuestionar a Kaela sobre él, ésta procedió a hablar, y aunque primero solo se limitó a contar cómo encontró la cinta, después, poco a poco, empezó a soltarse. Comenzó a hablar de cómo sus padres discutían constantemente, de cómo su hermana no hacía otra cosa más que molestarla, sobre cómo se sentía frustrada por no poder estudiar algo, y justo cuando estaba por contarles lo que había pasado con sus amigas, se detuvo. Pensó contarles eso a Ángel y Rafael, pero por alguna razón se sentía insegura. Sin embargo, Ángel empezó a insistir que ella hablara más, y para no hacer un momento incómodo, decidió contar cómo su hermano le habló de una creepypasta de internet, llamada Suicide Mouse, y al decir eso último, Kaela se quedó pensando, la forma en que su hermano murió, fue muy rara, sacarse los ojos, cortarse la vena yugular del cuello. ¿Por qué? Kaela simplemente se quedó tirada en su cama, con la mirada perdida en el techo, y cuando la noche cayó, los hermanos regresaron a su casa.
y cuando las preguntas en su interior finalmente la tenían harta, buscó ella misma la creepypasta de Suicide Mouse en internet. Al conocer la historia, y conocer la forma en que el protagonista de la misma pierde la vida, no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda y otro hundimiento de estómago. Al notar la similitud, durante la cena, preguntó en dónde habían encontrado el cuerpo de su hermano, y al día siguiente después de clases, Kaela se apresuró a la biblioteca del centro de la ciudad, y se fue a la sección de los reproductores VHS, y preguntó al encargado por una cinta con el nombre de Suicide Mouse escrito con marcador negro. Antes de que se la dieran, estaba dudando si le dejarían conservarla, o si sería buena idea verla. Sin embargo, cuando la tuvo en sus manos, rápidamente se dio cuenta que si esta cinta de verdad era lo que decía ser, lo mejor sería destruirla. Ella simplemente les dijo a los encargados que esa cinta era de un amigo y su hermano la trajo aquí para verla, y tan pronto volvió a casa, estaba sudando frío. ¿Esto era real? Esto no podía serlo, no podía. Se supone que las creepypastas son solo historias ficticias hechas para asustar. Esto era imposible. Al regresar a su casa, dejó la cinta sobre el reproductor y se puso a investigar más. Todavía no sabía quién era el sujeto muerto que aparecía en la foto, y buscando en internet, encontró una historia llamada Episodios Perdidos, una historia que narra cómo existía un hombre llamado Sid. Este tipo, junto con su mejor amigo en su adolescencia, eran fanáticos de las películas, que en ese tiempo, se producían en VHS, y Sid, al ser hijo de un hombre que se dedicaba a grabar bodas, aprendió a cómo editar cintas VHS, y la primera que editó fue una película llamada Fiel Amigo de 1957. Esta película, nos cuenta la historia de un adolescente empieza a cobijar y dar cariño a un perro amarillo sin casa mientras dirige la hacienda de su padre, que está lejos con el ganado. Y al final de la misma, dicho chico tiene que dispararle a su propio perro, porque este se contagió de rabia, y esto a Sid no le gustó nada, y por eso editó la película, reemplazando el final con una escena más alegre, anterior al clímax. Era como si el perro se hubiese curado milagrosamente fuera de cámara, y el amigo de Sid, al ver lo que su amigo podía hacer, empezó a conseguir películas para verlas y luego hacer que su amigo las editara. Por ejemplo, a una copia de Los Cazafantasmas, de alguna forma le quitó todos y cada uno de los fantasmas, no solo cortando escenas, también eliminando los efectos especial, haciendo que la cinta ya no tuviera sentido, e incluso, Sid consiguió instalar en su sótano un mini estudio de grabación con todo y una mesa de dibujo. Sin embargo, esta obsesión lo transformó en un ermitaño que no salía de su cuarto, ni para ir al baño. Y luego de separarse de él, y pasar años y años sin verlo, su amigo se encontró en internet, leyendas urbanas sobre episodios perdidos, y todo lo que las personas decían sobre estos, sonaban como la clase de reediciones que Sid solía hacer. Como ese episodio en el que Bart de los Simpsons muere, y sorprendido, decide buscar a Sid otra vez. Sin embargo, al volver a su casa descubre que esta está abandonada, pero él sabía que los padres de Sid guardaban una llave de repuesto debajo de una roca falsa en el patio, y eso fue lo que utilizó para entrar. Y dentro de esa casa, en la recámara de los padres, había dos cuerpos sin vida, deteriorados, grises, casi convertidos en polvo. Era imposible de creer. Había dos cadáveres que se estaban pudriendo dentro de esa ideal casa suburbana, y tan pronto como los descubrió, trató de llamar a la policía con su celular y el teléfono de la cocina. Sin embargo, por alguna razón, cuando lo intentó, una fuerte estática chirriante explotó por las bocinas de dichos aparatos, y no fue sino hasta que colgó, que empezó a escuchar un sonido de música que venía de la habitación de Sid, y al seguir la música, y derribar la puerta, lo cual no fue muy difícil pues la madera ya estaba podrida, lo encontró. Era Sid, o mejor dicho, su cuerpo. Yacía sentado en una vieja silla de oficina, no tenía tanto tiempo como sus padres. Los cables de la televisión se conectaban directamente al cadáver. Y era claro que se introducían muy profundo en su carne, a través de un agujero hecho por gusanos en sus costillas. Parecía tener más metal dentro de él. Su rostro se había contorsionado de tal forma que en su pálida y podrida cara parecía tener una horrible y amplia sonrisa. Tenía las cuencas de los ojos vacías. No tenía ojos, e incluso así, parecían reflejar felicidad. ¡Hey! ¡Hola!
exclamó una voz, que sonaba muy similar a la de Sid, pero esta era aguda, juguetona, caricaturesca, y al voltear a ver la televisión que el cadáver tenía enfrente, esta mostraba, un prado verde, con flores, pasto, un amplio cielo azul, y así, una perfecta versión animada de él, el cual, saludó con la mano, y luego, comenzó a caminar por aquel fondo utópico, una y otra vez. Él, vio a Sid caminar durante media hora, luego, desconectó la máquina. Al seguir buscando, encontró más relatos que hablaban de episodios perdidos, como el increíble mundo de Gumball, el duelo. On the ground. O también, la del episodio de Calamardo, y las granjas de contenido que usuarios como Cylon09 hicieron con el formato de episodio perdido, y todos los youtubers que han hecho vídeos del tema, y todas estas historias parecían tener un patrón. El protagonista compra un disco pirata de la serie o película que busca, lo ve, en cierto punto la trama de lo que sea que está viendo cambia radicalmente y el personaje principal actúa de manera macabra, y al final, el protagonista muere, asesinado por el personaje o por fuerzas externas. Kaela pasó toda la tarde viendo esos vídeos, pero en cierto punto, notó que anocheció, así que se puso a hacer la tarea, sin embargo mientras lo hacía, notó que su hermana estaba viendo la televisión, y estaba viendo Dragon Ball Z Kai, una serie que a Emiliano le gustaba ver, y la cinta y el reproductor VHS, todavía estaba arriba de aquel aparato. El capítulo correspondía al episodio 47 de Dragon Ball Z Kai, que se titula Despierta, Guerrero Legendario. Goku, el Super Saiyajin. Ocurre el momento más icónico de toda la saga de Freezer. Goku lanza la Genkidama. Al inicio del episodio, después de haberla preparado en el episodio anterior, Goku lanza la enorme Genkidama contra Freezer. Parece que el ataque lo ha destruido por completo. Freezer sobrevive. La alegría de los guerreros Z es efímera. Freezer reaparece gravemente herido, pero aún con fuerzas suficientes para tomar represalias. Piccolo es herido gravemente. En su ira, Freezer lanza un rayo mortal hacia Goku, pero Piccolo se interpone para protegerlo y queda al borde de la muerte. Krillin es asesinado. Este es el punto de inflexión. Freezer eleva a Krillin por los aires y lo hace explotar con su poder, matándolo al instante. Y aquí es donde venía la parte más emocionante del episodio donde Goku se transforma en Super Saiyajin y comienzan un épico enfrentamiento final contra el emperador del universo, pero para disgusto de su hermana. Su madre la llamó a medio episodio para que la ayudara a preparar la cena, y después de apretar el puño y los dientes, lanzó un furioso puñetazo a la cama, luego buzó, y de mala gana fue. Kaela aprovechó, y se levantó de su cama y se sentó en el cojín que estaba frente a la tele, y comenzó a mirar con júbilo el momento más icónico de Dragon Ball Z y en solo minutos, Kaela no sabía ni cómo explicar lo que vio. Watashi wa ne, uwasa teido no chikara wa aru to iiんですがね。あなたの頑張り次第では送り届けてあげますよ。¡Ay, no! ¡Me duele! ¿Qué vas a hacer? ¡Me duele! ¡Déjame!
Tu hijo será mi mascota y todo tu pueblo, desde el adulto más sano hasta los niños recién nacidos. Serán usados de diferentes formas. Algunos los pondré en campos. Experimentaremos con ellos. Otros servirán de carne y comida para varios planetas. A tus hembras, tras operarlas para que jamás puedan reproducirse, las pondremos de oferta. Y serán abusadas hasta que el cliente se canse. Escuché que algunas razas adoran la carne de bebé, de simio. Me alegra que tengamos mucha oferta en estos momentos. Vegeta, ¿de verdad pensabas que podrías vengarte? Pobre príncipe de los Saiyajin. Pensé que destruir tu planeta ya había sido escarmiento para ti. Pero esta vez tendré que tomar otras acciones. A los animales malos se les debe castigar. No, no se suponía que eso debía pasar. Freezer, en lugar de hacer explotar a Krillin, solo lo levantó en el aire para distraer, y después cargó una ráfaga de ki, que paralizó a Goku, y este le dijo a Gohan que se fuera. Sin embargo, Freezer los alcanza antes de que puedan escapar, y cuando los alcanza, tiene la cabeza decapitada y el cuerpo de Goku, y acto seguido, asesina a Gohan. Los gritos de ese personaje resonaron por toda la habitación desde la televisión, y el resto del episodio mostraba a el emperador del universo llegando a la Tierra y destruyéndola por completo. Kaela no había visto la serie completa. Ni siquiera había visto las películas, pero había visto lo suficiente como para saber que eso no debía pasar. Luego de que el episodio termina, no con los créditos, sino con un plano donde solo salía el espacio exterior, con la risa de Freezer sonando tenuemente en el fondo, esta última escena duró por al menos 10 minutos completos, y luego, la pantalla solo mostraba estática. Kaela solo se quedó ahí, inmóvil, no podía creer lo que acababa de ver. Vio al héroe de la infancia de muchos, incluyendo en parte la suya, morir de una forma tan inesperada y gráfica, que la sola idea de que eso realmente pasó frente a sus ojos por televisión abierta la dejó en shock. Kaela solo se quedó ahí, inmóvil, mirando la estática con una mirada de 1000 yardas, y con su cerebro tratando de procesar lo que pasó. Pasaron 3 infernales minutos frente a la televisión, hasta que la pantalla paró de mostrar interferencia y pasó a mostrar algo que Kaela reconoció. Era ese cadáver que vio en su celular, o mejor dicho, el cadáver de Sid. Estaba en esa misma posición en el que lo había visto antes, sentado en esa silla de oficina, alumbrado por lo que parecía ser la luz de un televisor que estaba enfrente de él. Pudo ver los cables enterrados en su carne, su grotesca sonrisa, su putrefacta piel en su cadavérico rostro. El cadáver parecía levantarse de su silla, parecía flotar en el aire. Levantó su mano, y la movió, parecía estar saludándola. Kaela trató de apagar la televisión, pero el botón no respondía. Trató de desenchufar el cable, pero eso insólitamente, eso no sirvió de nada. La tele seguía funcionando. ¡Hey! ¡Hola!
dijo. Kaela se estremeció, salió de la habitación lentamente, sin quitar la vista del aparato, y por suerte, este se apagó solo cuando ella estuvo lo suficientemente lejos. Kaela tenía la mirada perdida mientras comía, los demás en la cena lo notaron, pero no le dieron importancia, y sin más Kaela se fue a dormir ese día, temblando mientras miraba la televisión. Al día siguiente, a su hermana le tocaba trabajar y no estaría en la casa, su padre tenía que trabajar en sábado, y su madre iría de compras al mercado. Esta última trató de pedirle a Kaela que fuera con ella, sin embargo, Kaela tan pronto se levantó de la cama, preparó el desayuno, desayunó y salió corriendo fuera de la casa. Recordó todas esas historias absurdas donde alguien compra una película pirata y esta resulta estar maldita, y al llegar al mercado antes que su madre, buscó un puesto de películas que se viera sospechoso. Encontró uno que era atendido por un anciano, que era feo físicamente y procedió a comprarle varios DVD, uno de MLP La Magia de la Amistad, otro de Breaking Bad, otro de Un Show Más, Hora de Aventura y el Uva Boss. Lo que ella no sabía es que Ángel y Rafael la estaban siguiendo de cerca. Ellos dos habían hablado con sus amigas, Sofía y Valentina, y ellas les dijeron lo que Kaela encontró en la basura, y vieron la tienda de películas que había cerca, recordaron lo que Kaela tenía y decidieron ir a verla, y de camino para allá, la vieron comparando los DVD, y salir corriendo, la siguieron hasta su casa y una vez ahí la detuvieron antes de entrar. Kaela les contó lo que estaba pasando y todo lo que había investigado. Luego de su explicación, Ángel se apresuró a ver la cinta, y tan pronto la tocó con las yemas de sus dedos, tuvo una visión. Un tipo asocial, no sabría decir si era autista, o era una persona altamente funcional, con Asperger. Sus padres eran de esos que tiene dinero, su padre se dedicaba a grabar bodas, y su madre era una exitosa abogada, y vivía en una casa ideal en los suburbios. Sin embargo, sus padres casi no le prestaban atención, estaban muy metidos en sus ocupaciones. Por eso, cuando Sid aprendió a editar cintas VHS, se obsesionó con eso, más aún, cuando vio la película Fiel Amigo, y cambió su final por uno feliz. Y cuando por fin tuvo un amigo, luego de años de estar solo, y mostrarle lo que podía hacer, este lo alentó a seguir editando películas, pero ahora, con la intención de que aprendiera a cómo funcionaban las mismas, y poder contar sus propias historias, y así, poder hacerlo ver, lo genial que era su habilidad. Y esto causó que algo en él despertara. Con el tiempo, Sid se obsesionaba más y más con la edición, nunca salía de su casa, dejó de juntarse con su amigo, y sus intereses cambiaron. Hizo suyo lo que antes le daba pavor, finales aterradores. Editaba las películas, para que al final todos murieran, editaba y reanimaba las caricaturas para que un personaje se volviera malvado y matara a todos, y cada vez más, su salud mental y corporal se caía a pedazos. Sid acabó con la vida de sus padres, y luego, con la suya. Quería ser parte de esas historias que aunque no se pudieran tocar, le daban verdadera felicidad, la cual, el mundo nunca le dio. Escarbó en su propio cuerpo con los cables del televisor analógico y creó una última animación, donde plasmaba su fantasía colorida y enferma, ser una caricatura y vivir en un mundo de ensueño idílico. Su cuerpo fue encontrado por su amigo muchos años después, y solo como recordatorio de que lo que había visto era real, y luego de escribir su historia en un foro de internet, decidió sacar copias de la cinta. Dichas copias, pensaba mandarlas por correo a diferentes sitios para que la analizaran, y una de ellas, terminó en este país, y sin embargo, en lugar de ser analizada, se quedó arrumbada en la estantería de un chamán de Veracruz, y luego, este falleció por una enfermedad. Luego, sus pertenencias se vendieron en un bazar, y fue así como el dueño de la tienda la consiguió. Pensaba revenderla junto con el reproductor, sin embargo, uno de sus trabajadores tiró esta última por error, y al enterarse de la existencia de la creepypasta de Suicide Mouse, decidió mejor tirar la cinta a la basura. Ese pudo ser su final. Sin embargo, cuando los trabajadores de la limpia pública intentaron llevarse la bolsa que la contenía, esta se rasgó y la cinta se cayó, y una persona de la calle la metió en una caja, junto con otro cartón que se había caído junto con la cinta, y cuando Kaela revisó la basura, buscando una cajita donde guardar su libreta, la encontró, pero no la había descubierto, hasta ahora.
Ángel regresó a la realidad, y les contó a sus amigos lo que vio al tocar la cinta. Ellos le comentaron que vieron como al tocar la cinta, vieron como sus ojos se pusieron blancos y comenzaron a brillar. Al darse cuenta de lo que pasó, se apresuraron a poner el primer disco de DVD en el reproductor que sí servía. Era uno de Yuba Boss. Yuba Boss es una serie web musical de animación para adultos, de género comedia negra, creada por la animadora estadounidense Vivienne Medrano. Bipsy Pop. Se desarrolla en el mismo universo ficticio que su otra serie, Hazbin Hotel, pero presenta un elenco de personajes y una trama diferentes. La historia sigue a la compañía de asesinatos Imp, Immediate Murder Professionals, con sede en el infierno. Con la ayuda de un grimorio robado a Estrolas, un príncipe del infierno, los empleados de Imp viajan al mundo de los humanos para cumplir contratos de asesinato por encargo de otros demonios, y dicha serie originalmente se estrenó en plataformas digitales, como YouTube y Amazon Prime, y esto era un disco pirata, no se suponía que esto existiera en formato físico. Y al reproducirlo, los tres vieron un episodio perdido de Yuba Boss siendo creado en vivo. En este, Blitzo era un diablillo infante que trabajaba junto con su familia en un circo, hasta que un día, en el cumpleaños de su mejor amigo, Fitzaroli, el pastel se cae por error en la carpa del circo, y como las velas de este eran de fuego verde e infernal, iniciaron un incendio que no solo destruyó el circo, sino que también terminó con la vida de todos, incluyendo a Blitzo. Luego vieron como Moxie fue criado por el mafioso de su padre desde chiquito, hasta que un día, fue traicionado por uno de sus compañeros en un golpe a un banco, y cuando las autoridades infernales llegaron, abrieron fuego y lo acribillaron múltiples veces hasta matarlo. Millie estaba en una cantina del Anillo de la Ira, tomando una cerveza cuando de la nada, Crimson el padre de Moxie, llega, y se le queda viendo enojado, desde la puerta, y piensa, sin hablar. Así que esta es la perra que le arruinó la chamba a mi querido Chaz. Vaya, es fea, con razón la dejó. Para acto seguido, mostrar como uno de sus secuaces, que ya estaba dentro de la cantina desde antes, lanza una especie de granada cegadora, esta explota justo junto a Millie, y luego Crimson le dispara sin piedad. Loona nunca es adoptada e intenta escapar del albergue junto a Vortex, sin embargo, los guardias no se andan con rodeos, y tan pronto notan que logran salir por la puerta principal les disparan a los dos, matan a Vortex con un solo tiro en la cabeza, y Loona mira como su cuerpo cae al suelo solo para que acto seguido otra bala la alcanzó y lo último que vio antes de que la rematan, fue el cuerpo sin vida de su novio. Barbie y Veronica nunca salieron del hospital de rehabilitación, y de hecho, la escena final empieza con ellas dos en él, cuando de repente una explosión de energía divina destruye el hospital y las dos mueren. Luego vemos a los ángeles matando a todos los habitantes del infierno, entre ellos a Satán, y la última escena muestra el Hazbin Hotel destruido, y a todos los personajes del elenco muertos, despedazados, menos a Charlie, la cual se va del lugar, con su papá, mientras llora. Luego de ver eso, los tres se miraron entre sí y pusieron otro DVD. Breaking Bad fue una experiencia totalmente diferente cuando Walter y Jesse mueren en el primer capítulo, y durante todo el resto de la primera temporada, los demás personajes parecen estar mucho más felices, hasta que cada uno de ellos muere de formas horribles, siendo el último Gustavo Fring, el cual muere en un incendio. Mi Pequeño Pony, la magia de la amistad, terminó con las Manes X siendo desintegradas por Migmaremon, y el resto de personajes sufrieron cuando Discord despertó, y murieron cuando Tyrek escapó del Tártaro y asesinó a Discord. Un show más, acabó con Mordecai y Rigby explotando junto con el árbol espacial, mientras Anti-Papaleta absorbe la energía de Papaleta y destruye el universo. Hora de Aventura acabó con Finn tirándose al pozo verde del Lich, para luego ver cómo este asesinaba a Jake, el rey helado y la dulce princesa, para luego matar toda la vida de la tierra y reemplazarlos con muertos videntes, para luego destruir el resto del universo. Al ver el último DVD, Kaela le mostró a Ángel la foto que el número de su hermano le mandó poco después del funeral, y al verla, Ángel intentó desconectar la televisión, pero justo ahí, el teléfono de Kaela sonó, era su madre. Le decía que le dijera a sus amigos que salieran de la entrada de su casa, cosa que no tenía sentido, ellos estaban adentro, no en la casa, y cuando Ángel trató de hablar con la madre de Kaela, el otro lado de la línea solo percibía silencio, silencio que le permitió escuchar que Demian estaba afuera gritando. Maricón, sal de ahí ahora, deja a mi Kaela en paz.
Al salir vieron a Demian, parecía que quería una revancha, los hermanos pensaban que darle otra paliza iba a ser sencillo, pero estaban totalmente equivocados. Demian y sus amigos le quebraron los lentes a Ángel, y lo golpearon sin piedad. A Rafael le quitaron su celular y lo rompieron, pero él por lo menos logró sacarlos de encima, pero Kaela no. Kaela intentó defender a Ángel pero Demian le rompió la nariz de un puñetazo, y lo último que alcanzó a ver Kaela, antes de caer al piso y cerrar con fuerza los ojos, es a su madre y a una de las vecinas llamar a la policía desde el otro lado de la calle. Luego de ese incidente, la madre de Kaela se deshizo del reproductor VHS, lo tiró a la basura, y le prohibió traer otra vez a Ángel, Rafael, Demian o cualquier otro chico a la casa. Kaela no se tomó muy bien esto, y por eso, cuando terminó otro ensayo con sus amigas, lo primero que hizo fue ir a ver a Ángel. Sin embargo, su padre le había prohibido salir hasta que juntara dinero suficiente para comprarle otro teléfono a su hermano, por eso, no estaba en su casa, estaba en la panadería haciendo horas extra. Kaela solo lo espió de lejos, viendo como todavía tenía varios moretones, y parecías estar llorando. Y al hablar con Rafael, descubrió que la policía confiscó la cinta, ya que parecía estar vinculada con la muerte de su hermano y con las actividades ilícitas de Demian. Parece ser que este último no solo le gusta golpear gente, también le gusta quemarle las patas al diablo. Kaela, derrotada, solo volvió a su casa, se encerró en el baño, y además de bañarse, aprovechó que aparentemente su madre había destrozado la televisión cuando su padre se sentó a ver el partido, y ahora estaban discutiendo. Mientras su padre la estaba golpeando, aprovechó que estaban distraídos, y que el sonido del agua despistaba, para simplemente llorar, sentarse en el suelo y llorar furiosamente. Antes de irse a dormir, su mente trató de indagar en un último misterio antes de que el cansancio ganara la batalla. ¿Por qué Ángel tiene visiones?